Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablando con Propiedad, el espacio donde exploramos todo lo relacionado con la propiedad horizontal y la gestión de bienes raíces. Antes de comenzar, queremos agradecer a nuestros patrocinadores, quienes hacen posible que este programa llegue a ustedes cada semana. DPH, primera plataforma digital especializada en propiedad horizontal, construcción y administradores de PH. MC Do It Pty, asesoría y administración de propiedad horizontal. Servicio de seguridad privada y centro de entrenamientos Tiger Security Company and Training Center, tu PH protegido a las 24 horas. GT Seguros, tu tranquilidad en buenas manos. Es Radio Voz PH. Comenzamos. Hoy en día vamos a estar viendo el crimen organizado con nuestro especialista, con el magíster Rolando Villarreal, que va a profundizar. Esto es Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Esta ley nos obliga, como dije, a tener una información, al ser sujetos no financieros obligados. Los bienes raíces tenemos que tener, hacer un due diligence de nuestro cliente, de que este cliente que nos va a comprar una propiedad o nos va a arrendar un apartamento. ¿Por qué? Porque tenemos que rendir, si llegara a suceder algún evento de que la persona que compró o alquiló utilizó fondos, vamos a nosotros a estar metidos en un problema ya judicial, legal. Entonces, no queremos entrar en esta faceta, ni tampoco queremos dar esa mala imagen con nuestro cliente, que es el propietario que nos dio la propiedad para que se lo vendiéramos, ¿no? Entonces, hay que hacer una investigación y puede ser a través de la internet, en Google, ponemos el nombre, o sea, tenemos que pedirle la cédula, el número de pasaporte, el nombre completo, investigar en redes si la persona está relacionada a algún tipo de noticia negativa. Podemos ahondar también pidiéndoles las referencias personales, comerciales, bancarias, haciéndole preguntas de dónde provienen sus fondos, y nosotros nos vamos dando cuenta, o sea, preguntas simples que nos van, porque acuérdense que nosotros tenemos esa intuición, y en la misma conversación la misma persona va diciéndote quién es. Si mira, yo he trabajado tantos años, vendí una propiedad que heredé de mi mamá o de mi familia en el interior, con eso voy a comprar esto, ya eso nos va dando unos indicios de que es una compra legítima. Pero si tenemos un cliente, por ejemplo, que este cliente no tiene trabajo o tiene un trabajo con un salario bastante bajo y se quiere comprar una propiedad de $230,000, que son los precios que vemos en el mercado, apartamentos de 2 y 3 recámaras, 230, o sea, son precios altos, y tienes un ingreso salarial de, no sé, $900, $1,200, no da. Entonces, ¿cómo esa persona? Y tampoco lo está comprando con un financiamiento bancario. Entonces, porque si hay financiamientos, recuerden que los bancos están obligados mucho antes que nosotros a hacer ese due diligence. Entonces, sí es importante que cuando es una compra de contado, tengamos ese carácter de vamos a investigar un poquito más, vamos a hacer ese due diligence, vamos a documentar a este cliente, y si nosotros vemos que el cliente está ok, continuamos con el trámite de la venta, pero siempre armando su expediente completo. Recuerden también que hay algunas empresas que ya están radicadas en nuestro país que dan unos servicios que se utilizan más bien para las firmas de abogados los tienen, promotoras grandes que manejan volúmenes de clientes, que promueven N cantidad de proyectos de promotoras y salen al extranjero a captar esos clientes, contratan estos servicios. Tú ahí pones el nombre de la persona, el pasaporte, y ellos te van a tirar una investigación en Interpol, en la DEA, en las listas de ONU, OFAC, en las listas de Interpol, y perdón, ya la dije, el FBI, las listas de Estados Unidos y diferentes listas como Reino Unido, Canadá, entre otros. Bahamas también están en estas listas. Tú pones el nombre y si la persona no está reseñada, quiere decir que no hay ningún problema, pero en lo personal me sucedió, y les voy a comentar aquí rapidito, un alquiler que era un alquiler de un monto bastante alto, un alquiler perfil alto,
y me dan el nombre es una organización sin fines de lucro que estaba intentando alquilar una propiedad costosa aquí en Panamá. Y yo, pues, buscando y empecé a hacer preguntas y varias cositas me empezaron a mandar esa alarma. Alertas. Exacto, esa alerta, y efectivamente me aboqué a pagar un servicio de estos. Ellos también te los hacen individual, no tienes que comprar la membresía, tú puedes pagar, te dan unos precios. La persona, esta fundación estaba en miles de listas. Obviamente, el cliente interesante, un alquiler de $6,000, $7,000, pero yo la verdad es que preferí no hacerlo porque iba a quedar la persona propietaria de ese inmueble, posiblemente iba a poder quedar involucrada en algún tipo de investigación, porque salió un listado como de 8 lugares. Y efectivamente era una asociación que tenía que ver con temas religiosos del Oriente, por allá. Así que yo preferí dejar ahí ese negocio realmente. Sí, Entonces, es muy importante verificar todo este tipo de datos y también la finca, la propiedad también es importante que la verifiquemos. En el registro público, la propiedad puede estar reseñada, puede tener una marginal, la propiedad donde no se puede traspasar porque está está ahorita mismo sometida a una investigación o está secuestrada. Así que es muy importante que nosotras mantengamos, cuando hacemos ese tipo de investigaciones, mantengamos dentro de nuestra base de datos la información, ya sea de los compradores, los arrendadores o arrendatarios y también de la finca que estamos ofreciéndole, porque si se llega a dar estas situaciones de que las propiedades o las partes quedan investigados, pues nosotras o nosotros como agentes de bienes raíces o como abogados quedamos excluidos dentro de la investigación. Podremos ser llamados para rendir algún tipo de información, pero si contamos con la información suficiente, podemos presentarla y salirnos del problema. así es. Rápidamente, ¿no? Sí, bueno, entonces, pues, para ya cerrar este capítulo, tenemos identificar a tu cliente, como dijo Maruquel, realizar la búsqueda en registro público, que esa es otra herramienta, y si el broker no sabe, pues tendrá que contratar los servicios de un técnico en registro o de un abogado que le haga la investigación de la finca, pero esos son lo mínimo que tiene que hacer: investigar, pedir las cartas, nunca irnos con que sí, estoy apurado, firma el contrato. ¿Por qué? Porque así es que nos abruma tener el cliente y no perder la venta, y desatendemos las otras obligaciones que van a tener una consecuencia jurídica mayor para nosotros en el ejercicio de nuestra profesión. Y algo súper importante que no debemos olvidar, que estas normas establecen unas multas. Las multas son unas multas importantes. Ya no hablamos de multitas de $100 ni de $50. Las multas que se le aplican a los bienes raíces que no cumplen, porque la superintendencia te puede llamar y verificar: mira, tenemos esto, queremos verificar si usted hizo las debidas diligencias, igual que se le hacen a los abogados, y ustedes no sé si han entrado a la página de la superintendencia, y ya hay empresas de venta de autos con multas altísimas, firmas de abogados con multas arriba de $100,000, porque las multas van de 5,000 a 1,000,000. Obviamente el 1,000,000 es más orientado a perfiles de banco, financieras o vendedores de autos, negocios grandes, pero los abogados y los bienes raíces nos pueden poner multas. Entonces, hagamos ese due diligence. Esto es importante mencionarlo también sobre no solamente la multa que pues sería por la parte administrativa, estamos hablando también de un delito penal. El artículo 257 del Código Penal dice claramente: quien a sabiendas de su procedencia se valga de su función, empleo, oficio o profesión, en este caso sería la profesión de agente de bienes raíces, para autorizar o permitir el delito de blanqueo de capitales, que blanqueo de capitales, como lo dijimos, es uno de los delitos de lo que es el crimen organizado, será sancionado con prisión, y no es cualquier tipo de prisión. O sea, que es de 5 a 8 años, o sea que ni siquiera lo puedes pagar, tienes que cumplir la pena. Así es. De prisión. Exactamente, o sea que tenemos esas obligaciones, y recuerden que es importante
tuvimos un tiempo de encierro con la pandemia. La Superintendencia de Sujetos No Financieros tiene mucha capacitación. Es gratuita, semanalmente se dan capacitaciones y los abogados, los corredores, involucra a muchas personas de muchas actividades económicas. Podemos ir capacitándonos allí y ir aprendiendo. La verdad es que ellos están haciendo mucha docencia, pero bueno, se interrumpió en la pandemia y nuevamente arrancaron con las capacitaciones y pues es importante que estemos actualizados, ¿no? Porque acuérdense que no podemos, como ciudadanos, no podemos decir que no sabíamos del conocimiento de la ley. Eso no nos excluye de la responsabilidad. Entonces, si vamos a realizar esta actividad de bienes raíces, tenemos que involucrarnos no solamente en ganar dinero y ganar clientes, sino también cumplir con las normas. Y si una institución nos pide una investigación, nosotros podamos, como dijo Maruquel, rápidamente salir adelante, porque sí, hicimos el due diligence. Acuérdense que nosotros no somos Ministerio Público, nosotros hacemos una investigación, pero bastante somera. Si ya tú ves que hay algún delito, que la persona era una estafadora, ahí yo sí recomiendo que se haga ya un due diligence más detallado y ustedes vayan entonces y le explican a su cliente, que en este caso el dueño de la propiedad, lo que él puede estar, en lo que puede estar metiéndose, o sea, para que ustedes no queden con esa responsabilidad. Así y ya que bueno, como para darle paso al licenciado, a nuestro invitado especial, como conclusión de la conversación que hemos tenido, sí es importante que dentro de nuestros contratos también de arrendamiento y nuestros contratos de promesa de compraventa, incluyamos esa cláusula, o sea, como sugerencia a los corredores de bienes raíces, donde se hace una declaración jurada que las partes no tienen nada que ver con este tipo de delitos de blanqueo de capitales. De alguna otra manera también pues nos ayuda a los agentes de bienes raíces pues a deslindarnos de ese tipo de problemas y que estos contratos deben ser notariados, que lleven esa firma a notaría para que nosotros pues cumplamos con esa parte que es un requisito de la ley, de las leyes que son vigentes y que nos involucran. Entonces, bueno, ya comencemos con nuestro invitado especial esta mañana. Entonces, donde nos va a explicar qué es el crimen organizado y cómo impacta directamente a nuestras propiedades horizontales y a nuestros agentes de bienes raíces. Bienvenido, licenciado. Bienvenido, licenciado. Magíster. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí, bueno, primero que nada, un saludo a todos y gracias por la invitación a participar en esta docencia que están haciendo a todo el grupo de la comunidad de bienes y raíces. En realidad, pues, pienso que han hecho un buen acercamiento, una buena introducción a la temática. Me parece que estamos bastante claros. Yo solamente quiero aportar algunas definiciones y conceptos para ir posteriormente pues abordando con más profundidad el tema enfocado a la temática de bienes raíces. Según la Convención de las Naciones Unidas, en la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, este fue un convenio que se firmó en Palermo, Italia, un grupo delictivo organizado es aquel grupo estructurado por 3 o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves, ¿sí? Esta es la definición oficial de las Naciones Unidas. Como Panamá y la mayoría de los países que pertenecen a la ONU se adhieren a esta convención, ya esto pasa a ser parte después del marco legal interno del país. Entonces, pasaríamos a definir qué es delito grave, pues para entender cuando allí nos dice que se unen con el propósito de cometer delitos graves. Delitos graves, según las mismas Naciones Unidas, es la conducta que constituye un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos 4 años, ¿sí? De al menos 4 años, o sea, que su pena máxima es de al menos 4 años.
o con una pena más grave. Aquí la pena más grave en Panamá pues llega hasta los 40 años y la mayoría de las penas que son de 4 años o menos se pueden conmutar, la mayoría, ¿sí? Excepto aquellas que tienen que ver con temas de delitos sexuales y otros, ¿no? Pero, entonces, sacando en conclusión, a raíz de estas dos definiciones que nos da las Naciones Unidas, podemos decir que crimen organizado es todas aquellas actividades ilegales cometidas por un grupo delictivo integrado por 3 o más personas que crean una estructura donde hay una jerarquía con el objetivo de cometer delitos graves para obtener un beneficio económico de poder. Esta definición es bastante interesante porque habla de jerarquía, pero hoy en día, hasta en las empresas, ya la jerarquía vertical está desapareciendo. Hoy en día el modelo es más horizontal, ¿verdad? Entonces, lo mismo aplica a la empresa criminal, ¿sí? A la economía del crimen, en donde esa jerarquía tradicional, donde había un capo y varios mandos medios y al final todos los aquellos sicarios y demás, bueno, ya eso no es tan así, sino que se han organizado de una forma muy parecida a como lo hace una empresa totalmente ilícita. Solo que en esta ocasión pues tienen el propósito de cometer delitos que se consideran graves. No es tanto que ellos digan, bueno, vamos a cometer solo delitos graves. Vamos a cometer actos, vamos a realizar actividades ilícitas para obtener beneficios económicos, ¿sí? La mayoría de esas actividades ilícitas son consideradas delitos graves en nuestra legislación, porque tienen condenas superiores a los 4 años. Entonces, podemos mencionar algunas de ellas o podemos hacer una lista de acuerdo al Código Penal de Panamá, en donde en el artículo, si no me equivoco, el 326 o 328A, el capítulo 7, nos da un catálogo de delitos que se consideran delincuencia organizada. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. GT Seguro, 46 años protegiendo lo que más importa. Somos una empresa familiar con relevo generacional, brindando seguros para la propiedad horizontal, autos, vidas y más, con la atención personalizada y soluciones hechas a tu medida. Te ofrecemos la confianza que solo la experiencia puede garantizar. GT Seguros, tu tranquilidad en buenas manos. Dentro de esos delitos de crimen organizado, ¿cuáles son estos que uno tiene que tener esas alertas que obviamente pues quieren llevar sus dineros acá a las bienes raíces, meterlos acá en los Compra temas de propiedades. Exacto. ¿Cuáles son ese tipo de delitos que nos podemos ver nosotros involucrados? La mayoría de esos delitos se pueden dar en un ámbito de bienes raíces. ¿Sabe por qué? Bueno, hay dos formas principales de crimen organizado. O, bueno, desde el contexto del modus operandi o de la razón por la cual se generan esas actividades ilícitas. Por ejemplo, el terrorismo, su finalidad no es tanto económica, sino más bien ideológica, ¿verdad? Alcanzar o obtener aquellos ideales que ellos tienen, ya sea religiosos, políticos, de cualquier índole similar. Y ahí lo podemos relacionar con el ejemplo que nos dio Cecilia, con el tema de estos grupos religiosos que querían alquilar una propiedad de $6,000, $7,000. Y bueno, si tú no te das a la tarea de investigar quiénes son, pues hubieras podido caer en este tipo de, o sea, ayudar, ¿no? A que se diera el negocio. Claro, podríamos cometer incluso o violar la ley por omisión, porque si somos sujetos obligados, no financieros, y la ley nos establece que tenemos alguna cierta responsabilidad en cuanto al due diligence o la debida diligencia y no la hacemos, entonces estamos cometiendo una omisión, ¿sí? Si nos vamos al contexto específico de la norma, ¿no? Pero hablando pues en términos generales, el terrorismo no busca el beneficio económico, sino más bien obtener fines políticos o religiosos. Pero en el interín, para poder financiar esas actividades, necesitan también dinero. ¿Cómo voy a comprar las armas? ¿Cómo voy a pagarle a mis
miembros de mi grupo, cómo debo tener los vehículos y demás si no tengo dinero. Entonces ellos buscan formas de producir dinero a través de diferentes actividades, muchas de ellas son lícitas, pero ingresan a ellas a través de medios fraudulentos, ¿sí? O haciéndose pasar por otra. La otra es el crimen organizado común y corriente, por decirlo así, que es, en su mayoría se dedica principalmente al narcotráfico. El narcotráfico genera 350 billones de dólares al año en el mundo entero. Imagínense. 350 mil millones es la actividad de una economía fructífera. Exacto. Que sustenta a un país entero. Es la economía criminal que más ingresos le da a los criminales, porque la que más le sigue, que creo que es la trata de personas, le da por 280.000 más o menos, o 280 billones de dólares. ¿Sí? Y creo que también ese tema de los trata de personas, también uno se puede ver involucrado, porque estos apartamentos que son amplios, generalmente, que tienen varias recámaras, que tienen baño dentro de las recámaras, muchas veces son utilizados para esto, ¿no? Sí, mire, hacia allá iba. No es la trata de personas, es falsificación la que da 250 billones. Y la que le sigue es el tráfico de personas, ¿no? Que da 31 millones más o menos. Entonces, esas son las tres formas de crimen organizado más lucrativas para los delincuentes. Pero y Panamá, todas estas tres se pueden dar un escenario de bienes raíces o de propiedad. Exacto. Ahí estamos metidos nosotros acá en este papel, en este juego del crimen organizado. Y de hecho, no tanto que se dé el delito mismo, sino el delito conexo. ¿Cuál es el delito conexo en este caso? El blanqueo de capitales. Porque si todo esto genera tanto dinero, ¿cómo yo guardo o limpio ese dinero que viene de procedencia ilícita? Es sucio. Me van a rastrear el dinero. Tengo que ver cómo lo ingreso a la economía para poder utilizarlo. Tengo que invertirlo. Muchas de las inversiones que hacen es en bienes raíces. Ya sea que compran apartamentos, compran casas de lujo, compran fincas, todo tipo de bienes inmuebles que no pierden valor, sino más bien aumentan de valor con el tiempo. Y ahí es una forma de lavar su dinero, ¿no? Esa es una manera. Aparte de eso, esa es la forma indirecta, pero la forma directa, y porque hablar de blanqueo de capitales ahorita sería extendernos como una hora más. Exacto. Sería otro programa especializado en ese tema. Exacto, pero hablando del tema en sí, del crimen organizado y sus modalidades, hablemos de estas tres. Narcotráfico. Yo en mi experiencia pude ver cómo en PHs habían personas dedicándose al tema del narcotráfico, en donde de diferentes formas, ¿no? Ya sea quien la escondía, la guardaba en su apartamento o en su casa, o quien era el autor intelectual, el que coordinaba, llamaba, alquilaba carros, corrompía a funcionarios, etcétera, porque era el centro de mando, desde un PH no, de buena categoría, ¿no? Los grandes capos, los cabecillas o los líderes, no viven allá en barrios donde hay pobreza, no, a ellos les gusta vivir donde incluso tienen un perímetro de seguridad que les garantiza que no va a llegar cualquiera de la noche a la mañana a cometer un atentado contra ellos, o las autoridades mismas pues tienen que pasar un control de garita, de la administración del PH, para poder intervenir. Y que ellos y que muchas veces se les soplan, ¿no? No, a tal hora o van para que ya se vayan organizando o vayan tomando sus precauciones. No siempre, pero sí en muchos casos nos dimos cuenta pues que, por ejemplo, los delincuentes tienen personas, ya sea de la seguridad o de la administración, que les avisan si ha llegado alguna autoridad buscándolos o averiguando sobre ellos, ¿no? O si han visto algún movimiento anómalo. Yo una vez tuve un caso, y aquí le voy a traer un ejemplo de mi experiencia cuando estuve, ya estoy retirado, ¿no? Pero cuando estuve trabajando en la DIJ,
tuve un caso de falsificadores, por ejemplo. Estos señores, a varias entidades financieras aquí en Panamá, bancos, financieras y cooperativas, les habían utilizado documentos falsos o alterados, en algunos casos. Hay dos formas de documentación, ¿no? Una falsificada totalmente y otra que es real la documentación, pero que ha sido alterada para cambiar su valor o cambiar la identidad de la persona. Entonces, ellos utilizaban este tipo de documentos para comprar casas y apartamentos costosos, ¿sí? Y muchos de ellos los compraban a nombre de terceras personas que ni siquiera sabían que tenían una propiedad a nombre de ellos. Alguien que vivía por allá, digamos, en Cocle del Norte, un campesino, y tenía un apartamento acá en las mejores zonas de Panamá, para no mencionar una en específico. Entonces tenía un apartamento de $450,000 y el señor no tenía ni que poner en la paila al siguiente día en la casa. Pero el banco le prestaba el dinero y el bienes raíces le vendía a la casa o le vendía el apartamento. Entonces ahí habían dos personas que habían sido vulneradas en sus filtros de conoce a tu cliente. Porque este señor, que era un campesino, ¿cómo lo verificamos? ¿Cómo supimos que en realidad toda la información que aportaron de él no era falsa? ¿Qué hacía el delincuente? Falsificaba cartas de trabajo, talonarios, ficha del Seguro Social, ponía una oficina con una secretaria que también era parte del grupo organizado, ¿verdad? Por eso es que es organizado, porque hay uno que lidera, que es el gerente o el CEO, y hay otros miembros que hacen las funciones de recursos humanos. Yo te pago la parte tuya por haber participado en este delito, el resto lo guardamos para invertir en otro delito más adelante que vamos a tener que usar dinero. Te compro el vehículo, te doy el mantenimiento, te alquilo, o sea, todo como si fuese una organización completa. Es una organización completa. Es que transnacional, porque son transnacionales, porque aquí está en Panamá y tienen sus cabeceras hasta en otros países. Así mismo es, y tienen los fondos para pagar los abogados para crearle todas las estructuras intrincadas que al final una sociedad es dueña de otra, y al final el beneficiario final es súper difícil, por eso que es importante. Digo, nosotros como agentes de bienes raíces podemos hacer toda la diligencia debida para poder tenerle nuestros portafolios, en nuestra base de datos, pero lo importante es que en nuestros contratos aparezca, o sea, que nosotros pues hizo la diligencia y que ellos de una manera, como una declaración jurada, nos hablen y nos digan y nos deslinden de ese delito, porque al final es un delito que se paga con muchos años de cárcel. Así es. Pero mire, para seguirle este ejemplo, que, por ejemplo, digamos, voy a usar el nombre de una empresa tal, ¿no? Cervecería Coclesán, una ficticia, pues, para no involucrar a nadie, ¿no? Los señores hacían la carta de trabajo con membrete y números de teléfono. Los números de teléfono obviamente no eran los números de teléfono reales de esa empresa, sino que era un teléfono que ellos tenían a una persona para contestar allí, en una oficina, ¿sí? Y cuando el recursos humanos o el cliente, perdón, llamaba para verificar la referencia de esa persona que iba a comprar la casa o que estaba pidiendo el préstamo para comprar la casa, resulta que le contestaba la muchacha esta y le decía, no, si él tiene ya 10 años de trabajar aquí en la cervecería, gana $5,000 mensuales, o sea, le daba toda la información que acreditaba que era un cliente. Bueno, un buen cliente, exacto. Y las fichas eran falsas, el talonario falso, todo lo demás era falso y le aprobaban el préstamo. Con ese préstamo entonces ya compraban la casa o el apartamento en una zona exclusiva. No era sino hasta varios años después que el banco dejaba de percibir los pagos mensuales, porque usualmente pagan varios meses. Ya después dejan de pagar por muchas razones. Puede ser que cayó preso, puede ser que lo mataron, fue al país, puede ser que se la vendió fraudulentamente a otra persona. ¿Sí? Y al final de cuentas,
Cuando el banco se entera de que hay algo raro, revisa la documentación y es que se dio cuenta que la documentación era falsa. Y entonces allí empieza el problema. El bienes raíces o la empresa promotora, en el banco. Todos somos llamados, son llamados Exacto. a rendir lo que les correspondía en su momento. Exactamente. Entonces, esa es la falsificación de documentos, que uno de los delitos que más lucrativo es en el mundo y de dinero. También se puede dar, así como lo acabo de plantear, en un escenario de bienes raíces. La droga, ya les mencioné que hay gente que la oculta, hay gente que administra desde un apartamento o una casa en un área exclusiva todas las operaciones criminales, incluso no solamente de droga, hay otros delitos como extorsión, el intelectual que manda a matar a sus rivales, homicidios, pero autoría intelectual, ¿verdad? Desde allí se ordena la muerte de alguien, al igual que como lo hacen los presos desde las cárceles, ¿no? Pero los que no están presos... Sicariato, un tipo de sicariato. Sicariato, pero por encargo, ¿no? Y el que lo encarga es alguien que probablemente esté viviendo en un área exclusiva. No quiere decir que todos vivan en área exclusiva ni que ahora todas las áreas exclusivas tienen este tipo, pero sí se da, sí se da. Sí, se ha escuchado casos en las noticias, ¿no? Que es la fuente de que uno se entera de las situaciones, pero uno se da cuenta que últimamente, yo antes percibía que no querían vivir dentro de una comunidad cerrada por el tema de que los vecinos, ¿no? Los vecinos, oye, están en algo raro, entran y salen carros, pero ahora se está viendo que se están mudando hacia a los PH, estas propiedades por el tema de que le soplan. Yo pienso que es que más que todo le soplan, oye, fulani, te vinieron por aquí, están dando la vuelta, están preguntando. Entonces siempre tiene algún tipo de conexión, ¿no? Con la no de repente con la seguridad o con los vigilantes. Lo que pasa es que dentro de un PH, como es un área muy segura y muy tranquila, ellos se sienten que se pueden relajar y le pueden dar un buen lugar a su familia, ¿no? Que no se lo podrían dar en otra área, donde tal vez sus rivales lo van a estar buscando para matarlo, secuestrarlo, etc. Entonces, dentro de un PH ellos se sienten, la seguridad pues le garantiza de que no vaya a haber un atentado, por ejemplo, o alguien que no sea residente vaya a ingresar, ¿sí? Y se dé un incidente dentro del PH. Y otra cosa que también es importante, porque lo hemos visto en otros temas que hemos tocado anteriormente, Cecilia y yo, el tema de que los administradores muchas veces solicitan los contratos de arrendamiento para saber de alguna otra manera quiénes son los que viven en el apartamento. Ajá, pero no es obligación del propietario como tal, ¿no? Entonces, o sea, realmente pues me parece a mí debería ser por razones de seguridad. Tú tienes una empresa de seguridad que tiene que garantizar la seguridad de todos los que están dentro de esa área. Sí, es obligación para dar la información de los inquilinos, porque de alguna otra manera, pero ya uno definitivamente en el primer mes, ya un administrador más o menos sabe, o los primeros meses, cómo se están manejando el inquilino, ¿no? Entonces es importante que también le hagan saber, porque es que ya vemos que es muy difícil tratar de saber quién realmente es el inquilino, porque tienen sociedades tras sociedades, tienen empresas ficticias. Entonces uno, aunque haga un trabajo, es importante también la labor del administrador, del seguridad, por el tema de los movimientos, entradas y salidas, siempre se percibe. O sea, que ellos den las alertas, ¿no? al dueño de la propiedad, porque entonces allí, si se da una situación de un allanamiento, por ejemplo, ¿qué pasa con esa propiedad cuando se hace un allanamiento y se encuentra drogas? En ese caso, ¿qué pasa, licenciado? Sí, Maruquel, disculpa, antes de darle la palabra a nuestro invitado, el caso de la bitácora, las compañías de seguridad deben llevar una bitácora de los ingresos. Entonces, si hay un movimiento inusual, esa compañía de seguridad debe comunicárselo a la administradora, porque recuerden, la administradora hoy día no está fija en el PH. Las administradoras están satélites, ellas van a un edificio, al otro. Hay algunas que tienen una secretaría allí, pero realmente el administrador no puede saberlo todo, y más en esta modalidad que tenemos. Entonces, la bitácora es la que le va a decir a ese administrador, oye, al apartamento 1B,
llegan por día como 50, 60 personas ahí, o llegan 30 personas con Algo raro, bolsa, algo está pasando. suben bolsa, bajan bolsa. Y aquí nada más quiero hacer una historia, una anécdota, rapidito. Me pasó hace muchos años, en el año, vamos, 2005 por allá. Y el caso fue que mi vecina, mi casa es una dúplex en las áreas revertidas, ella tenía esta propiedad, no tenía remodelación, era una casa en el estado original como la compró de las áreas revertidas. Y bueno, ella quería tener unos ingresos y alquila la propiedad. Pero la alquiló en ese tiempo un alquiler de $3,000 por una casa que no tiene una remodelación, no tiene cerca, no tiene nada. Es como que, wow, ¿quién va a pagar $3,000 por esta casa? Sí, cosas extrañas que uno... Extrañísima. Ajá. Exacto. ¿Qué resulta? Y recuerden que yo vivo pared con pared de esa casa. Yo llegaba del trabajo y esa gente abriendo huecos hasta las 10 de la noche. Yo dije, wow, esa gente sí tiene en mi mente inocente. ¿Cuántas cortinas pueden tener? ¿Cuántos muebles pueden tener que están abriendo tantos huecos? Al punto que yo un día, o sea, mis hijos no podían dormir porque el cuarto de ellos colindaba justo con esa pared. Al día siguiente les dije, por favor, no hagan tanto ruido con ese drill porque no podemos dormir. Bueno, fin de la historia. A los 4 o 5 días de eso, yo llego, me llama una vecina, Ceci, la calle está intervenida. Mira, eso era como si fuera una cuestión de guerra, faltaban nada más las tanquetas. Los policías con los pasamontañas. Cuando yo me pedí permiso de mi trabajo, me vine a mi casa porque mis hijos estaban pequeños en ese tiempo. Cuando llego a la calle, a mi calle, bueno, no me dejaban entrar, pero al final me dejaron entrar. Tenían esposados en el piso a los muchachos, eran unos jóvenes, unos tipos como de 20 y pico años, los tenían todos esposados y habían encontrado 129 kilos de cocaína. Habían hecho doble fondo porque las casas esas son grandes, salas grandes, le hicieron todas unas paredes y esos eran los drill que yo escuchaba, que no eran simples cortinas, era que estaban revistiendo unas paredes falsas para hacer el doble fondo y meter la droga. Mi vecina quedó con un problema de más de 8 meses con su casa, dejó de percibir, nada más cobró como un alquiler y el depósito, pero ese grupo ya lo venían siguiendo, porque eso fue recién, o sea, ellos no demoraron ni un mes. Quedó después perdiendo más de 6 meses de alquiler, poniendo un abogado para sacar la propiedad que la habían embargado, porque, y suerte que ella tenía contrato, porque si no también pudo haber quedado involucrada como parte de la organización criminal, como acaba de decir Rolando. Así que esa anécdota pues se las digo ahí porque fue verídica, hace años. Miren, allí ustedes han mencionado varias cosas que son muy importantes. Uno, el tema de la bitácora y de las actividades que a veces no se percatan los administradores o las personas que están en los PH, porque pues ellos están en la oficina y sí, pueden hacer el monitoreo de cámaras y todo lo demás que usualmente se ve que hacen los administradores. No es lo correcto, valga la redundancia, porque el administrador debe ser administrador, pero la seguridad debe ser competencia de una persona idónea que vea las cámaras y que las monitorea adecuadamente, ¿no? Pero bueno, usualmente se le da esa función al administrador. Las bitácoras, hoy en día tenemos plataformas, Munili creo que se llama una, no sé si hay otra más, que registra a todo el que ingresa y el que sale de una forma muy eficaz, porque usted allí ingresa los datos de quién o anuncia quién va a venir a visitarle y eso ya queda allí y si mañana alguna autoridad lo necesita, pues se va a obtener de allí. Muchas veces hay personas que se niegan a usar las plataformas precisamente tal vez porque por alguna razón especial. No son amigables con la tecnología o porque tienen otra razón tras ello, ¿no? Entonces utilizan la llamada telefónica a la garita. Oye, va a venir alguien a visitarme, por favor. Pero hasta eso es sospechoso para mi concepto, ¿no? Ahora, no podemos vivir en la paranoia de que todo el mundo es, sino que hay que estar alerta. Entonces, es la función de seguridad y de los que hemos estado en este ámbito, siempre tener algún tipo de confianza cuando hay algo raro, ¿no? O cuando hay algo que no es lo común. Entonces, las anotaciones en el libro, muchas veces pues se anotan los datos, la matrícula, la cédula, pero son bien precisas y concisas, no se expanden demasiado en la anotación, ¿no?
Tampoco ese libro está abierto a la policía ni a todo el mundo, sino que es algo interno y solamente si hubiese una orden de alguna autoridad como un juez a través de un fiscal, se le podría facilitar esa información para sus investigaciones. Eso se hace, pero el guardia que está en la garita, lo digo con propiedad porque yo tengo una agencia de seguridad también y yo veo que siempre contratan un guardia de seguridad en la garita y muchas veces no ponen el que hace el recorrido, el rondín, ¿no? Pero el de la garita también está igual que el administrador, está en la garita y no se está dando cuenta qué está pasando en las casas, en los edificios, ¿no? Porque es la importancia de que haya también alguien que haga ese desplazamiento, ese recorrido frecuente y detecte actividades inusuales que puedan poner en peligro al resto de los residentes o puedan poner en peligro otros activos comunes de todos los que, tanto del dueño del PH o la empresa del PH como de aquellos que son usuarios, ¿no? Servicio de seguridad privada y centro de entrenamientos Tiger Security Company and Training Center. Tu PH protegido a las 24 horas. Te ofrece los siguientes servicios: guardia patrimonial, residencial, PH, comercial e industrial, seguridad electrónica, CCTV, monitoreo, sistema de alarmas, apps de seguridad y ventas de equipos, asesorías y consultorías, auditorías de seguridad, análisis de riesgo, planes de protección y gestión de riesgos, investigaciones de incidentes y más. Protección ejecutiva, escolta de protección, traslados multimodal, vehículos blindados y planes de protección para eventos. Servicios especiales, pruebas de confianza, polígrafo, proceso de selección, consecución de K9 y ventas de equipos tácticos. La otra parte que usted mencionó, de que cuando se encuentra una droga, por ejemplo, puede ser droga, puede ser otra cosa, puede ser cualquier otra cosa ilícita, armas de fuego, por ejemplo, explosivos, pornografía infantil, tantas cosas que pueden darse. Sí, hay tantas cosas que uno ni se imagina. Exacto. O sea, que cosas que van a ocurrir que uno nada más la ve en las películas, pero suceden en Panamá. En todo el mundo. O sea, no es Panamá la excepción. En todo el mundo hay criminalidad. Panamá tiene actualmente, según las cifras internacionales que hacen estudios de esto, un 11.5 de criminalidad. Está bastante aceptable en comparación con el resto de la región. Para la región, pues creo que es uno de los índices más bajos que hay. Chile tiene un 6% y va en aumento. Ahora con el tema del Tren de Aragua, que es una organización criminal que se ha expandido por todo Latinoamérica, les está afectando bastante. Pero hablando del tema específico de cuando se incauta una droga en una casa, ¿qué pasa con mi casa? ¿Queda incautada? ¿No la puedo usar? ¿Pierdo? Sí va a perder. Sí va a perder, pero una cosa es que usted pierda unos meses de alquiler y otra cosa es que usted pierda totalmente su residencia, ¿no? Su propiedad. Porque esto puede pasar. Sí, perder totalmente la propiedad. Exacto, pero ¿cómo puede pasar? Bueno, primero que nada, si a usted lo vinculan con la actividad ilícita, ¿sí? Si usted es parte de la organización, si usted es parte porque sabía, usted lo explicó hace un rato, la condición del blanqueo de capitales es que a sabiendas, ¿sí? Usted participe en eso. Si usted le demuestra al fiscal que usted sabía que eso que estaban allí se estaban dedicando a esas actividades ilícitas, usted probablemente tenga problemas para recuperar su propiedad, ¿sí? Porque pasaría a ser parte del patrimonio del Estado. Se pone a órdenes del Ministerio de Economía y Finanzas como un bien cautelado al crimen organizado, ¿no? Pero si usted hizo todo su trabajo previo, no solamente la debida diligencia, que usualmente hacemos, llenamos un formulario, la persona llena supuestamente todo lo que es su información de la procedencia de su fondo y demás, sino que también hacer algún pequeño esfuerzo de verificar, porque hay que mitigar riesgos, ¿sí? ¿Cómo podemos verificar? Bueno, hay fuentes abiertas de información, quién es esta persona, que sale en las noticias, en los periódicos, que sale en las redes sociales sobre este sujeto que quiere ser mi cliente. Eso es algo que podemos hacerlo desde nuestro propio escritorio y si no tenemos tiempo, contratar a alguien para que lo haga. Si tenemos mejor presupuesto,
entonces contratar a una empresa experta en estos temas de hacer la debida diligencia completa, que incluye más allá del formulario este que se llena. El formulario va al expediente, pero no hace nada con que usted le diga, no, esa es una plata que yo me gané en el casino. ¿Cómo yo verifico eso, que es cierto? Exacto, que es verdad. O sea, ¿Y qué pasa? Porque a veces hablamos de este tipo de delitos que a veces le vemos como rasgos uno ve, bueno, la manera a veces sin querer denigrar a nadie, pero a veces uno dice, oye, pero esta persona mira cómo, de dónde viene o de qué estrato y de repente, bueno, ya tiene más recursos. Pero ¿qué pasa también con estos delitos de cuello blanco? Que a veces... Exactamente, o sea, es a veces un poquito más difícil porque uno es que... Pero yo no me imaginaba que X persona, fulanito de tal, muy reconocido en la sociedad, tenga este tipo de vínculos. Así es, así es. O sea, esos son los que mayormente, pues, pasan desapercibidos incluso hasta para las autoridades porque tienen muchas formas, ya sea de evadir la acción judicial o incluso, si están ya dentro de un proceso, evadir la acción penal. Porque se tienen plata para pagarse buenos abogados, cosa que no va a hacer alguien de bajo presupuesto. O sea, hay dos tipos de delincuentes: el que tiene para pagar un buen abogado, una buena firma de abogado que haga hasta lo imposible por sacarlo libre, y el que no tiene buenos recursos y que tiene que conformarse con el abogado pues que le alcanzó para pagar y que de repente no es que sea mal abogado, pero que también a falta de recursos no va a poder hacer muchas cosas más para darle. Así mismo es. No, en el caso, para terminarles, mi vecina gastó, imagínense, o sea, para poder sacar la propiedad de esa casa de ese problemón, tuvo que pagar honorarios legales que nunca recuperó. O sea, perdió los ingresos del alquiler, perdió porque tuvo que pagar un abogado y al final, gracias a que tenía un contrato de que ella no estaba metida, sino que le alquiló. Pero ven acá, si tú eres simple, algo tan simple como tú, ¿cómo vas a alquilar una propiedad en $3,000 que tiene toda la cocina vieja, no tiene cerca, no tiene, o sea, está en su estado original? Eso no vale eso. Yo diría que a los contratos hay que agregarle una cláusula que diga que el arrendatario o el arrendador asegura o garantiza que no utilizará el bien arrendado para actividades ilícitas y que de haber alguna situación de esta índole, cualquier daño o perjuicio causado deberá ser pagado por el arrendador, pues, mejorando la redacción, ¿no? Obviamente, para que usted después pueda reclamar como tercero afectado ante el proceso, porque ese sujeto que viola la ley va a ir a un proceso donde tal vez salga culpable y usted se puede constituir como tercero afectado, porque usted... Eso es importante saber también, porque es que no solo, o sea, ¿qué recursos, qué puede hacer un arrendador? Yo no soy la víctima es la sociedad, pero yo fui afectado por las actividades ilícitas de él, porque durante 6 meses, digamos, no pude cobrar el arrendamiento. Además, tuve gastos legales que incurrir para poder recuperar mis bienes, y todo eso le guardo las facturitas y le digo al abogado, allí tú tienes que pelearme esta parte también, porque eso es no solamente de que recuperar mis bienes, yo quiero recuperar también todo lo que dejé de percibir, los daños y perjuicios. Son procesos que uno entra y uno trata, pues como abogado, uno trata pues de buscar los recursos para que la persona pues sea indemnizada. No es fácil porque cuando estas personas están en prisión o están siendo investigadas, muchas veces sus cuentas bancarias son también secuestradas, entonces no tienen a veces, pero bueno, están estos recursos, ¿no? Tercero afectado. Esto es un ahorro, porque si usted gana el caso y la persona quedó detenida y ya se le condenó en firme y los bienes cautelados pasan al Tesoro Nacional, esa parte que es su reclamo no puede ir al Tesoro Nacional. Esa parte tiene que resarcir. Al remate, sí. Bueno, exacto. Llevarse a la venta y sí, porque acuérdense que todos los bienes, autos, lanchas, cuestiones de lujo, casas, apartamentos, fincas, que se demuestra que su compra provino de esos fondos ilegales, de dinero ilegal, todo eso lo pierdes, o sea, todo lo pierdes. Y efectivamente, si tú no tienes la manera, de identificar o sacarte de ese problema, puedes quedar metido como que eras parte de la organización criminal.
Lo más importante para evitar eso es tener todo transparente. O sea, desde el día 1 que la persona llegó, ponerlo a llenar su formulario, quién es usted, dónde tiene su ingreso, etcétera, que es el primer paso. Ya después, entonces, uno hacer otras verificaciones, hacer un acta, un informe pequeño, un informe ejecutivo de cualquier información que usted obtenga o verifique de esa información. Si tiene un punto que no está claro, llame al cliente, oiga, mire que usted me dijo aquí en este documento que esto, pero verificando acá me sale que usted, eso no es así. ¿Podría usted aclarar eso? Se le da la oportunidad al cliente que aclare, porque a lo mejor es un malentendido, o sea, a lo mejor se Es equivocó. darle seguimiento, es importante Darle seguimiento. mantener ese contacto con lo que está pasando, como uno como propietario de un inmueble, una unidad mobiliaria. Si tienes una alerta de parte de seguridad del edificio, de la administradora, de una vez tomar las cartas sobre el asunto, Claro. hacer inspeccionar la propiedad, si ve que se están haciendo modificaciones, de una vez tomar cartas. Tengo una amiga que ella tiene muchas propiedades. Apenas que ella tiene una alerta de que están haciendo modificaciones en el apartamento, ella hace la investigación. De una vez hace una inspección. Es importante y que queden actas, ¿no? Que queden actas que, bueno, se hizo esto fue porque querían modificar la sala de comer, modificarla, tal, y tener la autorización. Creo yo que cuando usted vive en un área como esta, en un residencial como esto, usted tiene que notificar antes de hacer la modificación. Exactamente. Si no, tiene una sanción, ¿no? ¿Verdad? Hay una multa que le pone el administrador por hacer ruido a deshoras y todo el tema, ¿no? Hay un reglamento del residencial. Entonces, la piedra angular de la seguridad de un residencial, le digo yo siempre a mi cliente, es el reglamento del PH. Si usted tiene un reglamento, todos se tienen que regir por ese reglamento, incluyendo los proveedores. Y aquí me acordé de algo. Miren, los proveedores también es algo muy importante a tener en cuenta en la área residencial. Porque muchas veces usted se encuentra proveedores de servicios que los precios que ofrecen no están acordes con el mercado. Sean demasiado bajos para la realidad del mercado. O sea, se puede entender que uno ofrezca un poco más, un poco menos, pero no exageradamente bajos para la cuestión. Y eso enciende las alertas porque uno queda pensando, esto para poder dar ese precio, tienen que estar blanqueando dinero. Y lo hacen a través de una empresa proveedora de cualquier servicio. Entonces, claro, porque ellos necesitan el flujo de capital, claro, para demostrarle al banco que ellos están vendiendo, tienen N cantidad de clientes y todos los meses depositan. Realmente el dinero es proviene del narcotráfico o de lo que sea. Exacto. Pero sí necesitan tener esa cash flow, como quien dice. Yo tengo mucho inventario. Yo tengo una empresa con 40 empleados, todo eso, ¿no? Pero en realidad están moviendo el dinero sucio. Porque cuando tú te sacas los numeritos, tú te pones, pero ¿cómo hacen? ¿Cómo él hace para ofrecer servicios? Tiene que pagar esto, aquello, gasto operativo, gasto administrativo, todas las prestaciones y demás de su empleado. O sea, al final no le va a dar. Entonces, no le sale ahí no queda otra que hay algo. Algo raro. Bueno, a manera entonces, Cecilia y Rolando, a manera de conclusión, ¿qué sugerencia le podemos dar a los administradores, agentes de bienes raíces? Porque ya el tiempo... A los propietarios. A manera de conclusión, ¿cómo deben venir? Bueno, estas dos cláusulas, ya tenemos dos cláusulas nuevas para los contratos de arrendamiento, que sí los he visto, sí he visto esas cláusulas en los contratos de compraventa y los de arrendamiento. Pero no, obviamente, pues muchos no sabemos cómo debemos redactarla, qué información debe tener específicamente. Y bueno, esta nueva de la que usted, la última que nos dio, que son importantes agregarlas en los contratos de responsabilidad, sí, donde se exime de responsabilidad. Igualmente. Exima y acepta su responsabilidad si nos mete en problemas por los daños y perjuicios que nos causa, ¿cierto? Así mismo es. Bueno, entonces, no sé, Maruquel, Rolando, si quieres dar ahí un cierre. Bueno, yo digo que es mejor, como las enfermedades, ¿no? Es mejor tratarlas antes de que nos lleguen a que después que nos enfermemos tratar de curarlas. Es mejor prevenir este tipo de hechos que salir del problema cuando ya tengamos una situación en nuestro residencial o nuestro PH.
Tomar un poquito de capacitación no estaría mal, capacitarse en el tema, cómo hacer debidas diligencias, cómo hacer análisis de riesgo, o buscar proveedores fiables que le puedan dar el servicio para que usted pues minimice, porque nunca se va a evadir el riesgo del todo, o sea, el riesgo no desaparece del todo, solamente se puede minimizar, porque pues no existe algo como así que diga, bueno, vamos a eliminar el crimen en su totalidad en el mundo, pues, o en un área. Siempre va a haber, el crimen evoluciona, cambia, muta, de acuerdo a cómo uno va tomando medidas, ellos van sacando nuevas formas para hacerlo. Ya no es un crimen organizado local, ya es transnacional, porque hay una globalización de todo, incluyendo la criminalidad. Entonces ellos hacen alianzas con empresas ilícitas y con empresas lícitas para fines o propósitos que les interesan a ambos. Entonces al final la línea es tan difícil de encontrar, ya no es tan nítida como se podía buscar la raíz del asunto. Eso realmente solamente es para personas ya, ustedes, ¿no? Los que están involucrados en este tipo de investigación. Ni para uno, porque a veces requiere años de investigación. Y por eso el crimen organizado se le considera un delito complejo. Es muy complejo por las diferentes aristas que tiene y que son difíciles de probar muchas veces. O sea, uno lo sabe, pero no lo puede demostrar en juicio. Entonces, es algo bien complejo y por eso requiere hasta más tiempo para investigarse, más especialistas. Y no le podemos decir a un administrador o a un empresario que haga lo mismo que hace un investigador de crimen organizado. No es su propósito tampoco. Pero sí que tenga un poquito de malicia, de cuidado, de no aceptar, no llenarse los ojos cuando vienen los clientes, sino que tener un poquito también de cuidado para no quedar involucrado. Y una cosa que es importante que bueno, ya que somos los agentes de bienes raíces, los abogados, estamos involucrados en estas leyes, nos involucran directamente y que tenemos que rendir cuentas, vemos pues que la profesión de agentes de bienes raíces no es simplemente tener un cliente y ir a abrirle la puerta, hacer una cita y abrir la puerta, porque muchas veces pues mucha gente pues se mete en este tipo de negocios pensando que no, que es tan fácil y que yo anuncio una propiedad, pongo un letrero y le abro la puerta al cliente. Y la vendí. Y me puedo ganar una buena comisión, pero es importante que sepamos que hay situaciones que se pueden dar y si no hacemos una investigación, no conocemos a nuestro cliente, no tenemos a veces esa licencia de idoneidad como agentes de bienes raíces, pues nos vamos a ver involucrados en serias situaciones penales. Así es. Sino también a nuestros clientes. Tanto los bienes raíces deben ser idóneos como todos los proveedores que dan servicios. Deben ser idóneos. Y nada más para dar el cierre, recuerden que muchas veces tenemos estos clientes que fueron altos ejecutivos o asesores en los gobiernos, que son los llamados personas políticamente expuestas. Cuando una persona políticamente expuesta está invirtiendo mucho dinero, esa es una alerta número 1. Tiene que hacerse un due diligence porque él tiene un salario fijo. Con ese salario no se puede comprar un apartamento de $1 millón. Como si ganaste $5,000 y 1,500 de representación por 4 años no da. O sea, tú tienes que vivir. Tú tienes que pagar tus gastos como sacas para $1 millón una propiedad. Eso es absurdo. Lo más sospechoso es cuando te pagan en efectivo altas sumas, ¿no? O sea, si te van a pagar en altas sumas de dinero, un abono inicial o otra, ya eso pues, es evidente. Alarma. Porque el banco no le va a prestar a alguien que sabe que su periodo es de 5 años tal vez y que después pues tal vez no tenga la misma posición, tenga otra de menos remuneración. Hay algunos que sí la siguen teniendo, pero para tanto dinero tal vez no te van a dar. No da. Salvo excepciones, ¿no? Pero usualmente yo pienso que cuando se dan esto, se da con depósitos de grandes sumas en efectivo. Bueno, muchas gracias, Rolando. Aquí pues vamos a proceder ya con el cierre del programa. Aquí repetiremos los nombres, los teléfonos. Maruquel Retali, que es abogada y bienes raíces, teléfono 6980-2479. Su correo es cf2maruquelretali con @gmail.com y el Instagram @maruquelretali nuevamente con @T, L y Y.
Mi persona, Cecilia Castro, teléfono 6678-0806, mi correo cecilia@ccrealtorpty.com y mi Instagram @cecitacastro18. Y nuestro invitado, el magíster Rolando Villarreal, quien nos acompañó pues en la mañana de hoy, como tenemos aquí criminólogo y con más de 30 años de experiencia, comisionado jubilado de la Policía Nacional, retirado, perdón, y su celular el 6370-6446. Su correo es gerencia@tigersecuritypanama.com y el Instagram @tigersecuritypa. Así que le damos las gracias por habernos acompañado de verdad en este programa con mucha docencia, muchos ejemplos, tanto para los propietarios, para los administradores y los brokers. Así que próximamente lo vamos a estar invitando para el tema de blanqueo de capitales, que es un tema tan amplio. Perfecto, con mucho gusto. Muchas gracias, licenciado Villarreal. Que tenga buen día. Hasta la próxima. Saludos. Bueno, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en esta edición. Esperamos que la información compartida haya sido de gran valor para ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a nuestra próxima emisión. Esto es Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal.